Bueno, bienvenidas sean. Vamos a continuar con la vez pasada hemos estado hablando de un tema conectando la parte psicológica con lo que implica la conexión y bueno, estoy ahora estudiando unas clases con un rabino que plantea como un tema de psicología judía. Es muy interesante que los rabinos que se ocupan de este tema, ellos hacen la diferencia, es decir, que entiende que cuando una persona tiene que ir con un psicólogo formado en el área, ir con él, pero hay algunas ideas de la psicología que podemos encontrar la base también en la Torá y esta vez quiero compartirles un tema que es interesante, no sé si, o sea, no es un tema que domino, lo aclaro, pero me pareció importante e interesante esa conexión de la que el rabino habla. También me parece que es un poco complejo porque el tema central es este y voy a intentar desarrollarlo, ¿sí? Él explica que el tema de la emuná, ¿sí? Cómo una persona que va desarrollando su emuná, cómo la emuná al final estaría reflejando la transición o el camino que una persona está haciendo y que a la vez eso se vea reflejado en la parte emocional de la persona, ¿sí? Y entonces, cuando una persona dirige su vida, ¿sí? De una manera muy focalizada, ¿sí? Se concentra demasiado en un área, muchas veces, muchas personas que llegan a consulta, a nivel emocional están demasiado focalizados en sí mismos, en el problema que están atravesando, en una situación específica, en un periodo de su vida específico. Entonces ahí me hizo sentido, ¿no? Esto que el rabino explicaba, como que una persona mientras más focalizada va a estar, porque a veces, fíjense, o sea, en términos generales, cuando hablamos de que alguien está focalizado, eso se considera, y en muchos casos sí lo es, como algo positivo, ¿no? Por ejemplo, piénsenlo en términos laborales. No importa en lo que ustedes trabajen o hayan trabajado o alguien cercano a ustedes, ¿no? Cuando le dicen a alguien, enfócate, focalízate para que puedas producir mejor, para que puedas ser mejor, ¿cierto? Entonces, la focalización o en el estudio, si alguna vez estudiaron algo, inclusive leyendo un libro, estudiando una clase, ¿no? Focalizarse es visto como algo positivo y lo es. Pero en términos generales, cuando una persona se queda muy focalizada, muy enfrascada en algo, ¿sí? E inclusive en estos ejemplos que dimos, una persona que trabaja y está focalizada en su trabajo y rinde bien, o una persona que estudia algo y está focalizada y rinde bien, pero junto con eso, ¿sí? Al quedar muy focalizada en algo, ese quedarse tan centrada en algo o centrado en algo, puede también producir que la persona pierda conexión, ¿sí? Y parte de la teshuva, les repito que es un término complejo porque quizá no es como se los han explicado hasta ahora, porque las enseñanzas de este rabino están basadas en la enseñanza del Rav Kook, y entonces que fue un rabino, para explicar un poco, un rabino que era ultraortodoxo, era de una de las líneas jasídicas, digámoslo así, pero él abre un camino nuevo porque él es el fundador del sionismo, o sea, es el primer rabino que en su época habló de sionismo. ¿Por qué digo que es especial y diferente? Porque hasta ese momento histórico, todos los personajes que eran sionistas, estoy hablando de inicios de 1900, todos los sionistas eran laicos, ¿sí? No eran religiosos, no eran, al contrario, ¿sí? Venían más bien de movimientos muy socialistas, de movimientos, la gran mayoría de los fundadores del sionismo, o sea, de los 1900, eran judíos laicos, inclusive antirreligiosos, que venían de Rusia, que venían de la escuela de la Unión Soviética, ¿sí? De los principios de lo que es el comunismo. Y entonces por eso este rabino es muy
muy, muy importante, ¿sí? En su época, porque es el primer rabino. Hasta ese momento había, por supuesto, había rabinos y todas las épocas han habido rabinos en Israel, nunca se perdió ese linaje, o sea, siempre quedó una poca población en Israel y digamos, cierta cuna de Torah siempre permaneció en Israel, pero este rabino, el Rav Kook, viene de Ucrania. Y él entonces, hay una historia que cuentan que desde niños, una vez él se escapa, ¿sí? Siendo un niño de por ahí de 6 años, junto con otro grupo de niños que venían detrás de él, ¿sí? Después de salir de la escuela, no volvieron a su casa, las mamás de repente no encuentran dónde están los niños, qué pasa con los niños, van a la escuela, los buscan, los niños no están, imagínense en un pueblo de Ucrania, ¿sí? Y resulta que por allá los van encontrando que los niños iban de paseo hacia Eretz Israel, ¿no? Y el Rav Kook en ese momento era un niño, los iba dirigiendo, y decían es que nosotros nos vamos para Israel. Obviamente en ese momento el Rav Kook no se va para Israel, vuelve a su casa y pasa su infancia en Rusia, pero ya siendo un adulto, entonces él llega a Israel y funda lo que vendría siendo el sionismo religioso, ¿sí? Para entender, porque un poco las clases que vamos a estar hablando del Rav Kook, para que entiendan el personaje, ¿sí? Si les interesa un poco más acerca de su biografía, después lo podemos hablar, pero bueno, para entender dónde nos estamos basando, él después funda como una línea y de ahí surge lo que hoy en día, hasta el día de hoy, hay alumnos del Rav Kook, del sionismo religioso. A diferencia, también para un poco plantearles la perspectiva, seguramente que ustedes han visto las imágenes de los judíos que son ultraortodoxos, ¿no? ¿Qué significa ultraortodoxo? Bueno, los que están vestidos de blanco y negro, con los sombreros, con el shtreimel. No sé qué tanto en las páginas de español ustedes hayan visto estas imágenes o hayan sabido, ¿no? Que actualmente en Israel hay un conflicto porque esta línea de judíos no se enlistan al ejército, ¿sí? Entonces, bueno, ahí internamente, a nivel, digamos, de pueblo, tenemos un conflicto con eso y justamente los alumnos, la línea del Rav Kook, a pesar de que era ultraortodoxo y era un hombre, pues, religioso, no menos que, ¿no? El resto de las líneas, él justamente empieza a enseñar a sus alumnos justamente el hecho del sionismo, ¿no? ¿A qué se refiere el sionismo? Porque los ultraortodoxos generalmente no son sionistas, es decir, viven en Israel y están acá, hay también gamas, ¿no? Desde los que son antisionistas, no todos los ultraortodoxos son antisionistas, pero la gran mayoría, aunque no sean antisionistas, no van al ejército, ¿sí? La gran mayoría no van. Hay razones de fondo, no importa ahora, pero la diferencia, digamos, del Rav Kook es que él funda esta línea, que la gente es sumamente religiosa, ¿no? Ortodoxa, pero abierta al hecho de que la fundación del Estado de Israel, que es el sionismo. El sionismo es justamente este movimiento que políticamente lo que va a enseñar y lo que va a defender y lo que va a promover es que los judíos puedan volver a Israel, ¿no? O sea, en ese sentido podríamos decir que el Tanaj es sionista, ¿sí? Porque los profetas ya dijeron que en su momento el pueblo de Israel va a volver, ¿no? Sionismo es que reconocer que los judíos tienen derecho a volver a su tierra, ¿sí? Entonces, muchos judíos de los que digo que no son sionistas, en cierto sentido lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos están acá, ¿no? Y el hecho de que un judío esté aquí, o sea, es como está haciendo, en acción está siendo sionista en cierto sentido, no en el sentido que no van al ejército, pero está siendo sionista en el sentido de que se mudó de Francia, Estados Unidos, Dinamarca, de donde sea, y está viviendo acá. Esa es una cuestión. Y justamente la cuestión o sea, la línea sionista, que sí reconoce, se declara como sionista, es que sí va a formar, sí se va a involucrar en el tema de asuntos del Estado, vamos a decirlo así, ¿no? Formar parte del ejército, formar parte del parlamento, hacer cambios, digamos, en sentido político, ¿no? Que también hay ultraortodoxos que son políticos, pero muchas veces lo que ellos solamente se procuran como su función política es obtener ciertos recursos para la comunidad ortodoxa, ¿no? Digamos, esos son sus
lo que ellos buscan para estar en la política. En el caso de los religiosos sionistas, va a ser el poder influir en otras esferas a nivel del país. No sé si está siendo claro o si es interesante para ustedes, pero bueno, solo por la pregunta que ponían acá de qué es el sionismo, ¿sí? Entonces, esa es la línea del Rav Kook y el Rav Kook entonces enseñaba a sus alumnos el hecho de que el retornar a Israel, ¿sí? Y el formar parte de todo lo que implica el Estado, ¿sí? Aquí el tema del Estado es importante. Eso ya es parte de la redención, ¿no? El hecho de venir y construir y nutrir este mundo que yo les decía que no es religioso en muchos casos, nutrirlo de Torah es lo que va a acercar todavía más la redención. Entonces, este rabino escribió toda una colección de libros muy grande. Entre sus libros más famosos se llama Orota Teshuvah, que es como las luces de la Teshuvah. Sí, tiene muchos libros que le llamo Orot, que son las luces, y otro nombre. En el caso de Orota Teshuvah es un libro muy profundo, muy importante, muy básico de él. Y justamente hablando de la parte de la Teshuvah que yo les decía, y para conectar con lo que empecé, él menciona que la Teshuvah tiene que abarcar a la persona y tiene que conectarla, tiene que expandirla. Esta es la palabra clave, ¿sí? O sea, cuando la persona realmente está en un estado de Teshuvah, la persona se expande. Esta es la palabra que quería yo recordar, ¿sí? A diferencia que yo les decía que es focalizado, no porque focalizado sea algo malo, sino que focalizado está bien. Uno tiene que focalizarse en ciertos momentos de su vida, en acciones, ¿sí? En situaciones, porque ciertamente el focalizarse nos ayuda en el plano material a lograr concretar cosas. ¿Sí? Si una persona no se focaliza, y lo pienso ahora desde la parte clínica, como con el tema del eh, déficit de atención, ¿sí? Una persona que no se focaliza, entonces le va a costar trabajo desenvolverse en muchas áreas, ¿sí? Y son personas que suelen, dentro de los síntomas, suelen ser muy dispersos. Pero entonces, fíjense, la palabra que vamos a usar no es dispersión, sino que lo que el Rav Kook nos dice es expansión, ¿sí? Mientras una persona se expande más, ¿sí? Abarca más en la vida, en su persona, expande, por ejemplo, su conciencia, ¿sí? Expande su influencia, ¿sí? Y aquí, por eso les decía que es complejo lo que él explica, porque ¿qué implicaría la cuestión? Como yo lo entendí, ¿eh? La cuestión de expandirse. Expandirse es llegar lejos, ¿sí? Expandirse es no limitarse, ¿sí? Así es como yo lo entendí de la explicación que da el Rab respecto al Rav Kook, ¿sí? No limitarse. Y cuando una persona se limita, cuando más limitada es, ahí muchas veces es cuando una persona presenta temas de enfermedades, vamos a decirlo así, mentales, ¿sí? De problemas emocionales. Cuando una persona está muy, ¿cuál fue la palabra que ahora usé? Está muy enfrascada, Limitarse. muy Mm. limitada. Gracias, exactamente. Cuando la persona está muy limitada, entonces esa falta de flexibilidad, ¿no? Esa falta de flexibilidad es la que al final le va a provocar todo tipo de malestares, vamos a decirlo así, no necesariamente enferma, porque, bueno, no es un término con el que yo me manejo el tema de la enfermedad mental, o sea, clínicamente es la palabra que se usa, ¿no? Pero yo prefiero usar el término psicoanalítico, que es que la persona va a sufrir más, ¿sí? La persona va a padecer más, la persona va a tener más malestar, ¿sí? Mientras más limitada esté. Y fíjense que muchas veces esa limitación viene de una cuestión mental, ¿sí? O sea, a veces, y eso lo podemos ver con todo tipo de casos que además suelen ser muy llamativos, de gente que rebasa fronteras, gente que rompe, ¿no? Rompe esquemas. Acá, por ejemplo, de eso nos está hablando mucho en las noticias, creo yo, pero el número de soldados que quedó herido
quedaron heridos de la guerra es tremendo, o sea, es muy alto, ¿sí? Y no les digo heridos de que se rompieron un brazo, o sea, heridos que perdieron manos o piernas, hay muchos, lamentablemente, ¿sí? Muchos soldados que se les explotó una granada, se les explotó una bomba y lamentablemente quedaron sin extremidades. El número es impresionante, ¿sí? Y así con todo lo doloroso y crudo que es el asunto, están saliendo imágenes, ¿sí? De soldados que están aprendiendo a caminar con sus prótesis, ¿sí? Que hacen todo tipo de ejercicios, que están fortaleciendo las extremidades que sí les quedaron o que están aprendiendo a moverse, a reinventarse con su nueva realidad, ¿no? Y uno diría, qué difícil, ¿no? Qué duro, qué imposible, ¿no? Pero justamente el hecho de romper esa limitación, y me hace pensar en otra cosa, la razón por la que me retrasé con ustedes, les cuento, es que fui a escuchar una conferencia de dos mujeres, una que estuvo secuestrada en Gaza y el hijo también. Sí, entonces ella sale primero, a ella la liberaron a los 50 y algo días y al hijo en el día, no sé, 480 y algo, ¿sí? Y la otra mamá eran dos mujeres, ¿sí? Una que ella misma estuvo secuestrada y que el hijo estuvo secuestrado, y la otra que el hijo estuvo secuestrado y fue de los últimos que liberaron en Sukkot, ¿no? Hace unos meses. Y bueno, cada una contaba su historia y contaba su experiencia. Son historias muy diferentes porque una estuvo secuestrada, ¿no? Y a la vez su hijo estaba secuestrado y la otra, el hijo estaba secuestrado. No, no puedo decir que una historia es más fácil que la otra, pero son realidades completamente diferentes. O sea, cada una realidad distinta, cada una con retos diferentes, cada una con aprendizajes diferentes. Y lo que ambas dijeron en su momento, la que el hijo estuvo secuestrado y que ella no estuvo, decía que lo natural era quedarse adentro de las cobijas todos los días y no querer saber de nada ni de nadie, ¿no? O sea, ella decía, eso es lo normal, lo natural. En la situación en la que yo estaba, o sea, si me preguntaban, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero quedarme en la cama, adentro de la cama, con las cobijas y que nadie me hable, ¿sí? Dice, pero eh, no, no fue lo que yo hice, ¿sí? Eso también lo escuché de otra, ahora me acuerdo quién, pero dijo también esa frase muy, muy fuerte que decía, que todas las noches, sí, dice, yo todas las noches lloraba. Dice, y así de la misma manera fue una, ya me acuerdo, una señora que perdió a su esposo, un soldado, y dijo, yo todas las noches lloraba y quería, lo único que quería era morirme, ¿sí? Pero a ese mismo nivel que yo lloraba por las noches, en la mañana yo me levantaba y yo hacía todo lo que podía, ¿sí? O sea, era un contraste. O sea, yo en las noches me convertía en la mujer del llanto y en las mañanas yo me levantaba y decía, bueno, ahora de la misma manera que, no, ya me acordé, no, no, no fue una mujer, al revés, es un hombre que le mataron a la esposa, ¿sí? Un acto terrorista también. Y un rabino le preguntó, ¿cómo te has mantenido en pie? ¿Sí? Y entonces él dijo, bueno, yo todas las noches lloro, ¿sí? Le lloro a mi esposa y en las mañanas me levanto y digo, yo voy a hacer en recuerdo de mi esposa, ¿no? Entonces es ese contraste todos los días. Algo que está surgiendo mucho en todo el tema de la guerra es eso, el tema de la acción, ¿sí? La otra mujer que también la que estuvo secuestrada y que al hijo lo secuestraron, contó que en el momento que a ella la liberan, ¿sí? Fueron palabras muy duras, porque dice, cuando a mí me liberan y me entero que a mi esposo lo mataron, porque ya no sabía, ¿sí? Qué había pasado con su esposo, con su hijo, se entera, le cuentan que a su esposo lo mataron y se entera que su hijo está secuestrado. Entonces dice, en ese momento yo no quería estar aquí, no quería ser liberada, ¿sí? Yo lo que quería era no estar,
¿sí? Yo no estaba feliz de estar liberada, no experimenté felicidad de sentirme que me liberaron y que volví a Israel. Dice, al contrario, yo me sentía muy mal por la vida a la que volví, ¿no? Imagínense el panorama al que ella vuelve, un hijo secuestrado y un esposo que ya no está. Con el tiempo, por supuesto, ella se fue trabajando, se fue mejorando, tuvo apoyo, ¿no? Y bueno, justamente al punto al que quiero llegar es el tema de la acción, ¿sí? En ambas madres vemos que la acción es la que les sostuvo en pie, hacer, hacer cosas todos los días, mantenerse en acción, ¿sí? Y además, lo que yo reconozco, quizá ellas no lo nombraron de esa manera, y creo que es importante decirlo también, es ese contraste, por un lado, darse ese tiempo de vivir el duelo, ¿no? Como también en la historia del hombre que les digo que perdió a su esposa, es decir, darte ese espacio para llorar, darte ese espacio para sentir el dolor, darte ese espacio para el duelo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, levántate, haz cosas, vístete, ve, reparte, ayuda, ¿no? Haz acciones. Esa combinación de me escucho, me atiendo, detengo, me detengo a observar cómo me siento, a escucharme, a, a invertir en mí, ¿no? Una de las señoras que daba la conferencia decía, en estos 2 años invertí en mí como nunca antes en mi vida lo había hecho, ¿sí? En mi autocuidado, en mi preservación, porque en la medida que yo me preservo, y eso es uno de los principios de la psicología, ¿no? En la medida que una persona se preserva, tiene esa energía, tiene eso para dar, ¿sí? Tiene eso para sostener al otro, ¿no? Es como, por ejemplo, un psicólogo. Un psicólogo tiene que tener como una base para poder sostener al resto de personas que acompaña, ¿sí? Porque si el psicólogo no se trabaja, ¿sí? No invierte en sí mismo, entonces es como un edificio que se termina explotando, ¿sí? Porque no hay manera de poder sostener al resto si no se tiene una base, ¿sí? Y hay una frase en el mundo de todo lo que es la terapia, ¿no? Que es como que en hebreo voy a intentar traducirlo, que es como el terapeuta, ¿no? Necesita, es que en hebreo tiene sentido porque es la misma palabra, pero es como que el terapeuta necesita también ser cuidado, ¿no? ¿Y por quién cuidado? Primero por uno mismo. Entonces también es algo que las madres, por ejemplo, tienen que enfocarse y tienen que hacer, que es cuidarse. ¿Cómo una mujer puede dar a sus hijos, puede dar a su esposo, puede dar a la gente, cuidándose ella misma? El problema es que en la cultura latina, sí, la madre muchas veces se deja al final, la madre se posterga, la madre se abandona, ¿no? En pos de darle a los demás, es como se quita a ella para dar a los demás. Y eso es lo lindo de la mujer judía, que la mujer judía invierte en ella, la mujer judía sabe hacer ese balance entre me doy, pero ese me doy no es egoísta, ese me doy es me doy para tener gasolina para el otro, me doy para poder sostener al otro, ¿sí? Me doy, en este caso, volviendo a la idea del Rav Kook, me doy para poder expandirme, ¿sí? Y por medio de esa expansión, cuando yo tengo el tanque lleno de la gasolina, puedo expandirme y puedo dar a los demás. Cuando yo me procuro, cuando yo me ocupo de mí, entonces puedo expandirme más. Ahora, el tema de la expansión en la cuestión más de la teshuva, si lo queremos explicar quizá un poco desde otra palabra, sería como un tema de apertura, ¿sí? Cuando una persona está más abierta, abierta a lo diferente, abierta a, a entender al otro, el mundo del otro. Y esto es bien importante porque cuando una persona se acerca a la Torá, ¿sí?
El movimiento, vamos a decirlo así, natural, es no de expandirse, sino de qué? De contraerse, ¿sí? Como ahora yo estoy aprendiendo algo, me cierro, ¿sí? Al principio es un proceso natural, es normal que pase esto, es decir, que la persona se cierra en sí misma o se focaliza tanto porque está aprendiendo algo, pero hay que tener cuidado que en el ámbito espiritual no es el estado ideal, ¿sí? Sino que la idea es que la Torah nos expande, la Torah nos ayuda a llegar lejos, nos ayuda a llegar a los otros, ¿sí? No lo contrario, no encerrarme, no enfocarme tanto que dejo de ver al otro. Y en ese sentido es que el Rav Kook dice, cuando una persona vuelve en Teshuvah realmente, se expande más, ¿no? O sea, llega más allá. Estudia más y se da cuenta que no sabe tanto, ¿no? Cada vez que estudia más, se da cuenta que necesita estudiar más. Y al final, esa cuestión como de expansión es también un trabajo de ego, si lo queremos ver así, ¿no? Porque la persona dice, bueno, yo no soy el importante aquí, ¿no? Todos somos importantes, le doy lugar a todos y me ocupo también de otros, no solamente de mí. Que creo que eso es una diferencia muy importante. Ustedes díganme qué piensan o corríjanme si no, que en el cristianismo, por un lado, la frase, el discurso, ¿no? Está de amar a los demás y de amar al prójimo, pero en la práctica, en sí, la filosofía es como más de más egoísmo, ¿no? Como eh, de que la persona tiene que estar justamente muy, muy enfrascada, ¿no? Y sin ver realmente al otro, ¿no? Desde una posición más de juicio. Entonces, solamente como para empezar a plantear este tema, y hay otra cosa más que quiero mencionar que también me pareció muy linda, eso no es del Rav Kook, sino de un rebe, que es el rebe de Chernobyl, en su momento, cuando Chernobyl estaba funcionando y había personas en Chernobyl, hasta allá hubo un rebe. También como acotación, por si alguna ha escuchado, seguramente han escuchado el término de rebe. Les cuento un poquito. Sí, exactamente, ¿no? Otras religiones es autoflagelarse y autoanularse. Bueno, gracias por el comentario. Sí, justamente, ¿no? Es ese autocastigo, ¿no? Y eso también es algo muy, muy radicalmente diferente en el judaísmo. O sea, en el judaísmo es importante el disfrute. Cada uno nos da el placer. En muchos aspectos nos da el placer. Sí, piénsenlo. Háganlo a manera de ejercicio. ¿Qué cosas placenteras ustedes son capaces de disfrutar? ¿Sí? Y conectarlo eso con Hashem. Todo tipo de placeres. No un placer desmedido, por supuesto, porque por eso la Torah viene a poner un marco, ¿sí? Pone una cerca. El placer es permitido dentro de este encuadre, pero el placer es importante. Bueno, entonces, quería explicarles las palabras del Rebbe de Chernobyl, pero explico qué es un Rebbe para las que no lo sepan, pero yo sé que ustedes estudian con rabinos y quizá, bueno, es una palabra que han escuchado ya. A diferencia, un rebe de un rabino, vamos a decirlo así, ¿no? Hay varias cosas importantes a aclarar. Que dentro del judaísmo, ustedes saben que el momento que Am Israel sale al Galut, o sea, sale a la diáspora, ¿sí? Después de la destrucción del segundo templo, por ahí del año 68 más o menos, después toma unos años más en lo que todos los judíos, casi todos los judíos son expulsados, queda un grupo muy, muy, muy pequeñito en Israel y de ahí se expanden, ¿sí? Los judíos se van a zona de Asia, Europa, África, y entonces a partir de esa diáspora es que los judíos se van a empezar a dividir entre lo que son los judíos sefaraditas o sefaradíes y los judíos ashkenazíes o ashkenazitas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decirlo así, a grosso modo, no es tan exacto, pero los ashkenazíes son los que se van a ir a países donde impera generalmente el cristianismo.
Y los sefaraditas son los judíos que se van a asentar en lugares, países, ciudades que lo que impera es el Islam, ¿sí? Donde están los árabes, ¿sí? Un poco van a tomar rasgos, un poco van a mezclarse también, por eso también la diferencia eh, fisionómica, ¿sí? Es decir, hasta el día de hoy los sefaradíes son más externamente, ¿no? Más morenos, más parecidos como la parte árabe, y los ashkenazíes más blancos, ojos claros, porque al final terminó habiendo cierta mezcla, ¿no? Hay dos explicaciones. Una es que sí se terminaron casando un poco, se mezclaron y ahí los genes un poco cambiaron. Evidentemente siempre conservando la línea materna judía y entonces por eso no hay duda del judaísmo. Gente que también entró, que se convirtió, etcétera. Y hay otra explicación, eso dicen, ¿no? Que donde una persona llega, la tierra le influye, ¿sí? Entonces, así la persona sea de origen de un país, al país donde llega, la tierra le va a influir y algo de sí va a verse influido, inclusive a nivel fisiológico, ¿sí? En su aspecto, por ese lugar. Bueno, cerramos paréntesis entonces. En el mundo ashkenazí, sí, en finales de 1700 surge el movimiento del Baal Shem Tov, que también seguramente es un personaje que han escuchado. El Baal Shem Tov es el fundador de las Hasiduyot. Hasta ese momento, hasta 1700 pico, no había Hasiduyot, ¿sí? Había, ¿qué son las Hasiduyot? Es un movimiento que una de las cosas y lo que tiene que ver aquí con el tema del Rebe es que hay un rabino, que en todos los casos había un rabino, había el rabino de la comunidad, pero aquí el Rebe va a ser como un personaje más que va a influir en toda la comunidad, ¿sí? E inclusive la gente va a ir a aconsejarse con el Rebe tiene como esa función importante. Es un gran líder, digámoslo así, porque hasta ese momento un rabino era más de consultoría alágica, ¿no? Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto está permitido, esto está prohibido, no más como a nivel, vamos a decirlo así, como práctico, ¿sí? Un tema de kashrut, una pregunta de pareja, una pregunta de Shabbat, esa era la función hasta el día de hoy de un rabino. Pero el Rebe va a ser lo que como hoy en día le llaman, ¿no? Un influencer, ¿sí? El Rebe es un personaje que va a ser, hay una palabra que quiero usar, esperen, va a ser el Rebe, va a ser como un guía en muchos más sentidos, ¿sí? Es ser un ejemplo. No que un rabino no lo fuese, ¿sí? Pero los rebes, digamos, eh, llegaron tan lejos que digamos que todo el país seguía, ¿no? Hasta ese momento era, bueno, cada rabino tenía su comunidad y era algo muy focalizado. Justamente, fíjense, sin querer llegamos a este punto. Y el Rebe era como algo más masivo, ¿sí? La gente seguía al Rebe y de repente, obviamente, en su momento, cuando surge el Baal Shem Tov, que fue el primer Rebe, digámoslo así, fue algo muy, eh, que a muchos les chocó, ¿sí? De hecho, el Rebe tuvo muchos opositores, pero de a poco el pueblo de Israel se fue dando que había algo especial en el tema del Rebbe, el nivel espiritual, las enseñanzas, ¿no? Era más como un modelo de vida, digámoslo así. Y entonces del Rebbe, ahora le doy la palabra al señor Alba, ¿eh? Después de que del Baal Shem Tov, ¿no? Sigue ahí el Magid de Mesrich y de ahí empiezan ya a ver otras Hasiduyot que surgen por ciudades y en la gran mayoría de las ciudades de Europa, de Ucrania sobre todo, porque Ucrania-Rusia, que era la zona donde se da las Hasiduyot, entonces hubo una época que en cada grande ciudad, como el caso de Chernobyl, había un rebe, ¿no? Entonces el rebe de Chernobyl, el rebe de Lubavitch, por ejemplo, ¿no? Que eso fue posterior, por supuesto, pero, o sea, viene de las generaciones de los rebes, ¿no? El rebe de Kotz, el rebe y así, el rebe de Gur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan el rebe de, entonces es porque es como, sí, esta figura, este rabino importante, pero que la influencia, la persona que seguía por un rebe
em, va a seguirlo también como un ejemplo de vida. Bueno, ahora sí escuchamos a Alma. Adelante, Alma. Hola, Mora, y saludos a todas. Mora, disculpe, es que no escuché la fecha de cuando el rey de Lugavich, el Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, sí. Fue a finales de 1700, ¿sí? A ah, 1700 más o menos. Yo soy mala para las fechas, la fecha exacta no se la sé decir, pero si quieren se las busco. ¿En qué año nace? no, Mora, no es necesario nada más las fechas aproximadas Sí, sí. porque Miren, él en nace en historia estamos viendo, 1698 nace y muere en 1760. O sea, por ahí les decía yo 1700. Sí, si nace al final de 600 y 1700 hasta, desde muy, muy joven él ya empezó a influir. Pero digamos, sí, en 1700, la primera mitad del 1700 es que él empieza a influir. ¿Sí? Ahora, eso era lo que quería preguntar. Ahí es sí, donde surge la Hasidut en los gracias. 1700. Con gusto. Señora Alicia, la Ok. escuchamos. Gusto verla, Ronnie. Saludos a todos. Una pregunta. Hoy en día todavía, ¿cómo le dijera? Las ¿Hay más? comunidades judías siguen al Rebbe o Ajá, hay entonces, Rebbe, sí, creo que verdad, ajá. todavía hay Rebbe. Entonces, sí hay revés, los hasídicos, ¿sí? Se guían por un revés. Fíjense, hagamos esta división. Es el pueblo de Israel, ¿sí? Que se divide en sefaradíes y ashkenazíes. Los sefaradíes no se guían por un revés porque ellos siguieron con el modelo que yo les dije de rabinos de comunidad. Y dentro de los ashkenazíes están los que son litaim, porque hubo un movimiento muy importante de Lituania, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, digamos, dentro de los ashkenazíes están los que son litaim, que seguían por un rabino, como dijimos, también es un tema de una forma de pensamiento y una forma de estudio. Y la otra parte de los ashkenazíes son hasídicos, que van a seguir esta lógica del Baal Shem Tov y de las hasiduyot que nacen a partir del Baal Shem Tov, ¿sí? Entonces, podríamos decirlo así, no lo sigan al pie de la letra en términos numéricos porque no es exacto, pero según esta división que hicimos, como una cuarta parte, repito, no es algo numérico, pero como una cuarta parte en ese sentido del pueblo de Israel es como seguiría la línea de la Hasidut. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí, señora. ahora, Sí, porque ahora, como sí, usted, perdón, sí, sí, como usted adelante. dice, ahí había todavía oigo ciertos judíos que no estaban de acuerdo con el Rebbe de Lubavitch. Claro, exacto, Por eso sí. pregunto. Sí, sí, sí. Sobre todo les digo porque Gracias. es una escuela que es la escuela Litaí, que es como la escuela que vamos a decirlo, son como un poco más de una línea, ¿cómo llamarlo? Donde el estudio es un poco más formal y más a nivel de, se me está escapando la palabra, no sé cómo llamarlo, como más intelectual, vamos a decirlo así. O sea, la escuela Leitaí es un movimiento más intelectual, si lo queremos llamar así. Y el tema de las Hasiduyot, lo que va a mover más es como más la parte de lo emocional, ¿no? Por eso vemos que, por ejemplo, el tema de la Idbodedut, ¿sí? Apunta a una cuestión más emocional, si ustedes lo quieren. O sea, sí hay un tema de hacer tefilá, de conversar con el creador, pero ¿qué es lo que dice la Hasidut de la Idbodedut, ¿no? Tú cuéntale al creador todo, o sea, lo que tú sientes, lo que te aqueja, lo que te molesta, eso es el movimiento hasídico, ¿sí? El movimiento litaí es más intelectual, de hacer, tú te vas a acercar al creador a través del estudio, de profundizar. Cuando tú profundizas en el conocimiento, entonces eso te conecta. ¿Se entiende la diferencia de las líneas? ¿Sí? Un poco, ¿eh? No lo tomen al pie de la letra porque yo no soy experta, pero un poco como para distinguir el panorama, ¿sí? Adelante, Nagari, la escuchamos. Le adhiero otra línea a Derin. ¿Quiénes son? ¿Me puede explicar un poquito más? Disculpe que lo estoy adhiriendo, pero ya que está ¿Quién? hablando sobre las líneas, Haderin, Ah, Jaredim. Mm. Haredin, ajá. Ajá, vale. Sí, Jaredí es lo que vendría siendo como el grupo ultra ortodoxo, ¿sí? Los que les digo que se visten de blanco y negro y que van con sombrero muchas veces, no todos van con sombrero, pero
Un jaredí es eso, es alguien que va con blanco y negro, que es ultra ortodoxo. ¿Sí? Eh, ¿Cuál sería, digamos, en Es, esto? Sí, 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 dígame. perdón, ¿es parte de la Hasidut o no tiene nada que ver con la Hasidut? No, hay ultraortodoxos, tanto sefaradíes, ashkenazíes, hasídicos, litaim. Digamos que volviendo, como yo les hice como una ramificación, ¿no? Que están los judíos, sefaradíes, ashkenazíes, litaim y al final, es como al final muchos vuelven al tema, o sea, vamos a decirlo así, jaredí es más un estilo de vida hoy en día. Sí, es un estilo de vida, un estilo de vestimenta, es un estilo de comportamiento. Lo que los jaredíes dicen es que ellos, hay un término, sí, que jaredí viene de la palabra jaradá, que jaradá es angustia, ¿sí? Que es como temor, en el sentido de temor. Entonces, ¿por qué se autodenominaron jaredim? Porque es como tener, que tienen temor del cielo. Sí, es un término lindo, pero en términos prácticos son personas que se dedican, el hombre se dedica al estudio de Torah, la mujer es la que trabaja. Y bueno, hay el tema político que yo les decía, que muchos no van al ejército. eh, pero bueno, volvemos entonces al tema de... Ah, entonces el término jaredí también es un término actual, sí, o sea, es un término ahora moderno. De hecho, digamos, vamos a decirlo así, que cuando ustedes ven la típica imagen de un judío vestido blanco y negro, ¿no? Y la mujer con peluca, todo esto, generalmente eso es lo que es un jaredí, ¿sí? Pero judíos, las que han llegado a Israel, lo han visto un poco el panorama de Israel, es muy colorido y muy, un abanico muy, muy grande. Bueno, entonces, sí. La- Sí, sí, la escuchamos. Sara, ¿quién era? Sara, la escuchamos, pues. No se le escucha. No sé si está intentando hablar o no, pero no se le escucha. Bueno, entonces voy a seguir, ¿sí? Y si quiere escribe en el chat y la leemos. Yo lo que quería decir entonces, para retomar, del Rebbe de Baal Shem Tov surgieron muchas, muchas, muchas Hasiduyot, entre ellas la Hasidut de Chernobyl, que por cierto, como historia impresionante, esto yo lo supe por el tío de mi esposo, que mi esposo creció en una ciudad que se llama Chernovitz, no Chernobyl, es parecida, pero un poquito diferente, y no era lejos de Chernobyl. Y el tío de mi esposo conoció a una persona que vivía en Chernobyl y que le contó, ¿sí? Esta historia, que en su momento hicieron sufrir mucho a los judíos de Chernobyl, mucho, o sea, padecieron mucho antisemitismo. Por cierto, otro dato como histórico, digámoslo así, las comunidades ashkenazíes generalmente sufrieron mucho acoso, mucha persecución, asesinatos, lo que le llaman pogroms por parte de la población de las ciudades donde ellos estuvieron, que yo les decía que en su mayoría eran cristianas, y la gran mayoría de las comunidades sefaraditas que estaban en países árabes, sí, vivían en armonía, o sea, vivieron durante siglos, vivieron en armonía con los árabes, que es chistoso, ¿no? Que hoy en día nuestro principal enemigo son los árabes, pero durante generaciones ellos convivieron, por ejemplo, el Rambam, sí, que él era de España, bueno, en España había un movimiento importante, que había tanto árabes como cristianos, ya ahí no nos vamos a desviar mucho, pero por ejemplo el Rambam hablaba árabe, ¿sí? O sea, los judíos aprendían el árabe. Hay muchos judíos actualmente en Israel que vienen del exilio que saben árabe, porque vienen de esos países. Bueno, no me desvío más y retomo. Entonces, los judíos de las partes ashkenazitas sufrían mucho acoso y no fue la excepción en el caso de Chernobyl. Y el Rebbe de Chernobyl dijo que por todas las Zarot, o sea, por todos los sufrimientos que hicieron atravesar a los judíos, él dijo, va a llegar el día donde en este lugar
no pueda vivir nadie. ¿Sí? Esas fueron sus palabras. Fíjense, cuando yo escuché esa historia a mí me dio escalofríos. Porque, si se acuerdan de este episodio histórico, ¿sí? En Chernobyl fue donde explotó, ¿sí? Una planta nuclear y hasta el día de hoy no se puede vivir, ¿sí? Eso, entonces, en el momento que explota la planta en Chernobyl, pues obviamente la gente es desalojada, mucha gente ahí quedó enferma y bueno, es otra historia, pero en su momento hubo un rey en Chernobyl, ¿sí? Y la historia, nos estamos quedando sin tiempo, pero les quiero compartir lo que dijo el rey de Chernobyl. Un último dato para cerrar el tema de las Hasiduyot. Lamentablemente, la gran mayoría de las Hasiduyot fueron eliminadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hubo Hasiduyot completas que fueron exterminadas en los campos de concentración, junto con su rebe y con todos sus seguidores. Muchas, la gran mayoría de las Hasiduyot desapareció en la Segunda Guerra y quedaron Hasiduyot muy, muy contaditas. Hubo comunidades que, por ejemplo, ayudaron a que su rebe se salvara, lo ayudaron a escapar y el rebe sobrevive y de ahí un poco se volvió a formar. Hubo algunas Hasiduyot que quedaron con ciertos, pero hubo Hasidut que desaparecieron por completo a partir de la Shoah, ¿sí? Del exterminio que tuvieron los judíos en la Segunda Guerra. Pero en su momento, antes de la Segunda Guerra, la Hasiduyot era un movimiento impresionante en toda Europa, ¿sí? Y entonces, bueno, ahora sí vamos a la enseñanza del Rebbe de Chernobyl, que les quiero compartir, que ahora que estamos en el mes de Shvat, ¿sí? Que estamos en el mes de lo que es celebramos el año de los árboles, que en realidad es de los frutos, ¿sí? Hay una enseñanza muy linda, que es que eh, hay esa comparación con el tema del el maná, que el pueblo de Israel recibió, ¿sí? Recibió en el desierto. Y hay todo tipo de explicaciones que los sabios nos dicen, que, por ejemplo, el man, cada persona lo recibía de acuerdo a su nivel espiritual, ¿sí? Si una persona era agradecida, entonces dice que abría la puerta y el man estaba ahí, puesto, ¿sí? Pero si, es una palabra fuerte además la que usa, ¿no? La que usan los sabios. Dicen, si la persona era malvada, entonces le tocaba salir y empezar la búsqueda, porque no la tenía fácil. Todos los días tenía que ir y buscar y buscar y buscar y buscar hasta que encontraba su comida finalmente. Entonces, un punto muy importante del tema del man es eh, que nos enseña, es profundo y quizá ya no tenemos mucho tiempo porque veo que quieren preguntar, pero lo podemos seguir profundizando la siguiente semana. El tema de la comparación, ¿sí? Si yo me comparo con los demás, siempre voy a quedar en carencia, ¿sí? Eso es algo que yo le digo a mis hijos, ¿sí? A mis hijas que son chiquititas. Siempre hay alguien que corre más rápido que tú, ¿no? En el lenguaje que le digo a mis hijas, siempre hay alguien que lee más rápido que tú, siempre hay alguien que es mejor que tú, siempre, siempre vas a encontrar a alguien que es mejor que tú en todo lo que tú hagas, ¿sí? Siempre, pero el punto es, si yo me pongo a ver el resto, me dejo de ver a mí, ¿sí? Si yo me pongo a ver el resto, como en el caso de estos que recibían el man y veían, este ya lo recibió, este recibió más, ¿no? Este recibió menos, este le sabe más rico, ¿no? Entonces, fíjense cómo el tema de la queja de Am Israel en el desierto, mucho de la queja que tenía el pueblo de Israel, era por estar viendo lo que el otro tenía, ¿sí? Entonces, qué importante es que la persona pueda focalizarse y pueda, volviendo a la historia de la secuestrada y de la mamá del secuestrado, que les cuento que escuché hoy, qué importante es poder florecer dentro de la situación, ¿no? Es como el libreto que me tocó vivir. Hay cosas que no elegimos en nuestra vida. Hay cosas que nos pasan, que recibimos, que nos llegan, ¿sí? Pero qué importante este es el libreto, ¿no? Que me dieron. Ok, entonces ahora me toca jugar este papel y voy a aceptar mi papel, ¿sí? En la obra de teatro, en la función. Este es mi papel. Si me pongo a pelear porque ella recibió el papel principal y porque la otra recibió otro, ¿no? Entonces, el tema de la envidia es un tema de nunca acabar.
Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Ahora sí les doy paso para que puedan participar y continuamos la siguiente semana con este punto. Adelante, Alma Delia, después Ale Sandoval y después Ana. Ok, Mora, disculpe. Para entender las jerarquías de los rabinos, ¿es rabino y luego rebe y luego jajam? ¿Y qué más hay o cómo? ¿Y cuál es la diferencia, por favor? Sí, en realidad los rebes son rabinos también, pero como yo les decía, es más como una cuestión de, en el tema del rabino, ¿sí? A veces va a contestar más preguntas prácticas. En el caso del rebe, es una línea de pensamiento donde dice, el rebe es un ejemplo a seguir en todo lo que hace. Por supuesto, no cualquier persona llega a ser rebe, ¿sí? Entonces es más como una forma de conectar, ¿no? Es como un personaje que destaca, como yo les decía, quizá no es una buena definición, pero esas son mis maneras, la manera que yo encuentro de explicárselos, ¿no? Es como un influencer espiritual, sería un rebe, pero a su vez el rebe es un rabino, ¿no? Porque rabino, ¿qué es un rabino? Un rabino es una persona que hizo los exámenes, ¿sí? Y aprobó, ¿no? Los exámenes y recibe el título de rabino. Antes, hasta hace, o sea, 1900 y quizás 60, 70, no había exámenes, ¿sí? ¿Cómo un rabino era nombrado rabino? Bueno, porque otro rabino le daba el grado de rabino, ¿no? Varios rabinos decían, sí, él ya tiene el conocimiento suficiente, digamos que sí había un examen quizá oral, ¿no? Y ya recibía ese título de rabino. Hoy en día, actualmente, una persona que es rabino oficialmente es porque tiene que pasar exámenes muy, muy, muy pesados en todas las áreas, como un título, digámoslo así, ¿no? Universitario. Pero también mi esposo me explicaba algo, me decía, no todo el que recibe un papel, ¿no? De que tiene el conocimiento rabino es rabino. Mi esposo me dice, un rabino es el que realmente dirige una comunidad. O sea, es lo que realmente hace rabino, un rabino. Tener una comunidad, digámoslo así. Espero no haberla Ok. confundido más. ¿Y qué otra cosa me dijo No, Rebe no, Rabino? ¿Y no, qué más? sí le entendí. Jajam. Es Ah, como ok. un líder. Es un Jajam. líder, exactamente, es como un líder. Ahora, Jajam se le suele denominar a alguien que enseña, ¿no? Pero que no tiene el título de rabino. Porque si tuviera el título de rabino, le dirían rabino, ¿no? Digamos, es como un Ah, moré, que un moré es un maestro, ¿no? ok. Pero, digamos, a veces jajam es como un poco un título de respeto, ¿no? El jajam dice tal cosa. Pero en realidad, creo yo que si se le llama jajam es porque no tiene título de rabino, ¿no? Pero está muy estudiado, o sea, es como más empírico, digámoslo así, sin haber pasado exámenes, y entonces le dice, bueno, el jajam fulano, ¿no? O sea, la palabra en hebreo, jajam, significa inteligente, ¿sí? Ese es el significado de la palabra. Pero cuando se le suele denominar a alguien jajam, es como que enseña Torah, pero que no tiene título de rabino, ¿sí? Ok, gracias, Mora. Con gusto. Ahora sí escuchamos a Alessandro. Nos quedamos con las manitas hasta Hola. aquí, ¿sí? Ana Gali, Elba y hasta ahí. Ya las siguientes preguntas las podemos dejar para la siguiente. Adelante, Elba. Era también esto sobre lo de Rebe Rabino, pero ya lo explicó, gracias. Súper interesante, hermosísima la clase. Me encantó esto de la expansión, o sea, que no te focalices, ¿no? Tanto. Y esta otra parte del maná, este, como que lo aplica uno a su vida, ¿no? Porque hay veces que también así uno se la pasa trabajando y corriendo y esto. Entonces está muy padre esto del agradecimiento. Gracias. Entonces, con gusto. Pues ahora ya la siguiente semana vamos a seguir explicándolo, porque, bueno, era importante decir las cosas que dijimos, pero me da gusto saber que fue interesante y útil. Gracias. Ah, y otra cosita rápido. Este, ¿Se acuerda que estábamos en esto de que qué más seguir estudiando? Y me pareció súper interesante el cómo es que la mujer judía se maneja para no darlo todo, sino también invertir en ella. Darse. Estaría bueno estudiar eso, no sé cómo vean las demás. Bien, vamos a ver. Sí, me lo anoto. Gracias, Ale. A ustedes, gracias. Bueno, 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 voy a adelante. tratar de ser rápida. Sí, Sí. este,
está bien que sigan opinando, sigan poniendo sus propuestas. Y bueno, este tema, voy a tocar este tema sobre el maná y como dice, todavía falta que lo siga desarrollando, pero solamente para escuché un shidur, donde estaba diciendo el Moré que las personas que, como usted dice, que tocaron a las personas malvadas, es un término entre comillas, ¿no? Siempre tienden a trabajar más, o sea, y aún hoy en día, ¿no? Es como el trabajo, entre más fuerte, o sea, una persona que se la pasa todo el día trabajando y su sustento a luchas le da, es como una forma de castigo, así lo entendí, y sí me gustaría que lo explicara para la siguiente vez. Gracias, Mora. Lo investigo también porque no sé si es causa-efecto, pero está interesante el punto y lo voy a averiguar y les digo, ¿sí? Gracias por su comentario. Bueno, adelante, Elba, la escuchamos y con usted terminamos la clase. Sí, muchas gracias, bendiciones a todas. Una pregunta, Rabani, acerca de todo lo que estuvo mencionando. Si una persona se convierte al judaísmo, ¿cómo es la selección para que sea añadido a cierta comunidad? Porque he escuchado de todo lo que mencionó, que unos se van con los askenazí, otros con los sefardí, otros con los, no sé cómo les llaman, que son comunidades, bueno, hablando de los hombres porque traen la kippah diferente. Entonces, ¿cómo hacen esa selección? Porque pues veo judíos muy elegantes que tienen, pues imagino que un estatus económico muy elevado, muy alto, muy alto. Entonces, ¿cómo hacen esa selección o cómo es que se va añadiendo a esas comunidades la gente, bueno, en este caso los hombres, ¿verdad? O todas, mujeres y hombres, añadiéndose a esas comunidades? ¿Cómo hacen esa selección o cómo es que se lleva a cabo? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. En realidad es una cuestión de elección. O sea, no hay un límite para que la persona pueda elegir en dónde. Y por lo que yo he visto, la experiencia que tengo es como la gente termina identificándose más con una línea y se va por allá, ¿no? Entonces sigue la línea con la que se siente más identificado. En el caso de la mujer, si la mujer es soltera, también, digamos, muchas veces es como la mujer termina adquiriendo la línea del esposo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me convertí elegí la línea sefaradí y al final cuando yo me casé, bueno, me casé mi esposo Ashkenazí, entonces al final, bueno, cambié de línea a Ashkenazí porque la mujer adquiere la línea del esposo, ¿sí? Eso no por un tema de conversión, sino porque como en las tribus, ¿no? Cuando se casaban, entonces ahora la mujer pasaba a ser de la tribu del esposo, un poco algo así similar, entonces la mujer siempre va a adquirir la línea del marido. En el caso de una pareja que ya viene casada y se convierten, toca elegir, en el caso de un hombre que viene soltero, pues también le toca elegir la línea con la que se siente más identificado, pero son muchos elementos que están en juego. O sea, es un tema, como decía usted, sí, quizá de vestimenta, que al final la vestimenta solamente es el distintivo. Es como la vestimenta va a ser como vamos a decirlo así, como una bandera, ¿no? Y miren, yo pertenezco a tal grupo, ¿no? Eso va a ser la vestimenta, pero en realidad se elige desde un nivel, como yo les decía, de pensamiento ideológico, filosófico, estilo de vida. Eso es lo que está en juego, ¿no? Un tema de cómo se educa a los hijos, cuáles son los principios, ¿no? Básicos que rigen, por decirles, ¿sí? Hay un grupo de judíos que, por algo que está escrito, no es que se lo inventaron, ¿sí? Que no se puede salir de la tierra de Israel y su ideal es no salir, ¿sí? Y ellos se sienten orgullosos. Yo nunca salí de la tierra de Israel. Yo nunca, ¿sí? Fui a Hutzlaretz, nunca fui fuera de Israel. O dicen, yo soy la segunda, una vez conocí una mujer que decía, soy la 10ª generación que no ha salido de Israel, ¿no? Por ejemplo, por un tema ideológico y no tiene que ver con un tema de religiosidad, o sea, tanto uno es religioso como el otro es religioso, ¿sí? Y están los que sí van de paseo de vez en cuando a ciertos lugares, obviamente cuidando las reglas del código judío religioso, ¿no? Y están los que inclusive se mudan a otro país para hacer shlichut, para ir y enseñar, educar en Torah, ¿no? Entonces, solo por mencionar un aspecto, o sea, hay muchos estilos de vida, ¿no? El tema de la educación de los hijos, yo como les decía, el tema del ejército, los que van con la línea de no mandamos por una cuestión ideológica al ejército, los que dicen sí mandamos al ejército por una cuestión ideológica, ¿no? Los que dicen,
vamos a comer un estilo de kashrut específica con un estándar, ¿no? Y los que dicen, bueno, vamos a comer kashrut que pueden venir de otros países, por mencionar. Entonces, cada grupo va a tener esos rasgos que lo van distinguiendo. Y también eso es algo que un poco uno va aprendiendo cuando se empapa con la, o sea, cultura judía. Cuando yo llegué a Israel, todo lo que les estoy contando ahora no tenía ni idea, ¿no? O sea, yo decía, bueno, judío y no judío, ya está, ¿no? Pero eso es algo que uno va aprendiendo cuando vive aquí, cuando convive, cuando habla el idioma, cuando va aprendiendo que hay, digamos, esos códigos sociales, si lo queremos decir así, pero que también tienen una cuestión ideológica, filosófica y también de cómo llevar a cabo la Torah. Al final, la gente que es religiosa, pues va a ser religiosa de acuerdo a los estándares de la Torah, ¿no? Y todos van a ser religiosos de acuerdo a esos estándares, pero a veces es más una cuestión como de estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, están los judíos que le llaman, y ya con esto termino, que son Hutznikim. ¿Qué significa un Hutznik? Es un judío que llegó a Israel, o sea, que emigró a Israel y que puede ser ultra ortodoxo, pero sigue teniendo esos rasgos, ¿sí? Culturales, vamos a decirlo así. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de los judíos que llegan de Estados Unidos van a vivir en comunidades donde en los niños, en los colegios, por ejemplo, les van a enseñar el inglés como lengua oficial, por ejemplo, ¿sí? O sea, son rasgos como muy de una comunidad de donde llegaron, ¿no? O los franceses se van a mudar a colonias de franceses, como que siguen manteniendo un poquito esos rasgos culturales del lugar donde llegaron, por mencionarles, ¿sí? Entonces, es interesante y bueno, un poquito abrimos esa ventana como para que vean que realmente el abanico de Am Israel es muy, muy amplio, pero muy enriquecido también. Entonces, justamente volviendo al punto central, ¿no? Y ya para cerrar, que justamente esa expansión, ¿no? No se trata de decir unos son mejores que otros, no, no es la idea, sino que cada uno tiene sus rasgos que son propios, su identidad, ¿no? Y cada uno suma al pueblo, que además eso es lo importante. Bueno, gracias por su presencia, atención a la señora Nagali, gracias. Y bueno, con la ayuda del Eterno nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias.